Sí, se puede apreciar, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Genial. Bien, en esta primera sesión nosotros vamos a hablar en relación a lo que es, como ya se ha mencionado antes, la parte general de lo que es la fiscalización ambiental. En el marco de este curso de especialización en Derecho y Gestión Ambiental. Cuando nosotros hacemos referencia o cuando escuchamos fiscalización ambiental, ¿cuál es la primera entidad que se nos viene a la cabeza? He sabido que alguien escucha fiscalización ambiental y casi en automático lo relacionamos a la UEFA. ¿No es verdad? Por favor, sí. Previo a continuar, también quería comentarles que en cualquier momento de la intervención de la presente presentación, para la redundancia, pueden hacer sus comentarios o pueden levantar la mano, pueden intervenir en cualquier momento. En algún espacio también yo voy a hacer algunas preguntas para que esto sea más participativo y sí voy a necesitar de vuestro apoyo en cuanto a preguntas porque esto no solamente va a ser más beneficioso para ustedes, sino también va a permitir poder conversar de repente otros temas que no están en este tema o en la presentación. Bien, Brian acá nos señala efectivamente OEFA. ¿No? Y eso es bastante regular, es algo que pasa siempre, ¿no? Pero en realidad no es el OEF la única entidad con competencia en fiscalización ambiental. Probablemente sea así, em, la que tiene mayor espacio, mayor difusión, mayor conocimiento, etcétera, ¿no? Pero en el curso de la presente sesión vamos a podernos darnos cuenta que la fiscalización ambiental es bastante más grande, es mucho más grande. Mira, aquí se hace referencia a, por ejemplo, al gobierno regional, al CERFOR, ¿qué otra entidad? Municipalidad, así, ¿quién más hace fiscalización ambiental? Vamos a ver en el transcurso, ¿sí? Pero nosotros para hablar, Ministerio de Producción, exacto, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Buen punto que se ha hecho mención, porque en esta sesión, si bien todo el desarrollo va a estar centrado en la fiscalización ambiental, pero en el ámbito administrativo. Y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, si bien existe conexión, pero no desarrollan acciones propias de fiscalización ambiental. ¿No? Y eso lo vamos a ver ahora, pero sí está bastante vinculado y relacionado. Decíamos que la fiscalización ambiental como tal es bastante grande. Tenemos un buen número de autoridades, entidades estatales que realizan esta labor, que en algunos casos inclusive podría entenderse de que hay duplicidad o hay falta de claridad, ¿no? Pero para empezar con lo que es la fiscalización ambiental, nosotros tenemos que remitirnos a esta ley, a la 29.325, que es la ley del CINEFA, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Este sistema, partiendo por el alcance, rige a toda persona natural o jurídica, pública o privada, principalmente para las entidades del gobierno nacional, regional y local. Tenemos los tres niveles de gobierno, ¿verdad? Que ejerzan funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora. Ojo con esto último, ¿no? Este sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales, jurídicas, así como supervisar, garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental a cargo de diversas entidades del Estado. Ahora que hacían referencia a ustedes en los comentarios señalaban que también el CERFOR es una entidad que realiza fiscalización ambiental, ¿no es verdad? Entonces, de repente la persona que nos ha hecho el comentario, podríamos, en atención a esta definición, podríamos entender de que, de que también de que eso también es materia ambiental, considerando que
El CERFO se rige por una propia ley que es la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Estaríamos también frente en materia ambiental o legislación ambiental. El incumplimiento de una normativa especial, que es como la ley forestal o la ley de áreas naturales protegidas, que tiene su propia regulación, también es parte de la legislación ambiental, ¿sí o no? ¿Y por qué? No, en este caso, esa afirmación es correcta, por cuanto cuando nosotros hacemos referencia a legislación ambiental, tenemos que centrarnos en lo que es el ambiente, ¿no? ¿Y cuáles son los componentes del ambiente? O sea, agua, suelo, y los recursos naturales también, agua, aire, suelo, los recursos naturales, dentro de lo cual está los recursos forestales y fauna silvestre, ¿no? Entonces, cuando hagamos referencia a fiscalización a la legislación ambiental, por más que tenga un marco especial propio, debe entenderse también al ser un componente integrante del ambiente, debe entenderse que también se está señalando a la legislación ambiental. Entonces, bajo este paraguas, bajo este marco del CINEFA, es que se desarrolla la fiscalización ambiental. No. Entonces, ¿cuáles son aquellas entidades que forman parte del CINEFA? El MINAM, el OEFA y las entidades de fiscalización ambiental, las conocidas como EFAS, ¿no? En los tres niveles de gobierno. Ya lo habíamos señalado y ustedes lo han indicado también bien en el chat, el gobierno nacional, regional y local. Ahora, si bien sabemos que esta ley del cine pues, ya tiene sus ciertos años, en algún momento, estamos hablando de hace 4 años atrás, tal vez probablemente, recién se han considerado a las entidades o a las autoridades del nivel regional, que en este caso son, que ven materia forestal y fauna silvestre como EFAS. ¿No? Y no obstante la antigüedad de esta norma, ¿no? Inclusive desde la creación del propio EFA. Por cuanto en esta normativa la definía como EFA a toda aquella entidad para desarrollar acciones de fiscalización ambiental y ejercer competencia con independencia en función del OEF, ¿no? Excepcionalmente, por disposición legal, puede ser considerada EFA aquel órgano de la entidad que se encuentre facultado para realizar funciones de fiscalización ambiental. Y les decía que hace unos 5 años recién se ha comenzado a considerar, por ejemplo, a los Infor, que no he visto en los mensajes que han puesto como un EFA. No, pero en su momento sí hubo bastante incertidumbre. No decir, no, nosotros no somos entidad de fiscalización ambiental. Nosotros fiscalizamos la normativa forestal y de fauna silvestre. Y basándose en esta definición, podría entrar cualquier entidad. No, pero ese fue el primer argumento, decir, no, nosotros no somos entidad de fiscalización ambiental. Y es así que recientemente, este año, esto lo vamos a conversar en el transcurso de la sesión, las autoridades regionales que tienen competencias en materia forestal y fauna silvestre, que son como órganos desconcentrados del CERFOR, recientemente están consideradas EFAS como tal. ¿No? O sea, como les digo, esta definición es bastante general, pero sí había esa cierta incertidumbre para ver si es que en esta materia también eran consideradas como entidades de fiscalización ambiental. Y este gran sistema de fiscalización ambiental tiene una rectoría, ¿no? La cual está a cargo del OEFA, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que como habíamos mencionado al inicio de la presentación, es tal vez la entidad que tiene mayor visibilidad hacia afuera, por su propia extensión, por su propia participación o representatividad que tiene a nivel nacional, ¿no? Y acá sí es importante poder conocer un poco
del UEFO porque hemos dicho que ahora vamos a hablar de manera general de todas las entidades que desarrollan acciones de fiscalización. Nos vamos a identificar las entidades y vamos a hablar un poco de la competencia de cada una de ellas. Dentro de sus funciones está la de evaluación, ¿no? Y la define con el monitoreo, la dirección de evaluación, supervisión y fiscalización. Así es como estaba estructurado, ¿no? Entendiéndose inicialmente como las labores de evaluación, actividades que son competencias del UFO propiamente en cuanto a la emisión de gases, los lixiviados, por ejemplo, de las entidades, o no, mejor no de las entidades, sino de aquellas actividades que son propias competencias de la UEFA, ¿no? Entonces, también es importante poder definir cuáles son aquellas funciones que tiene como ente rector del CINEF. Al tener el OEFA la rectoría perdón, al tener el OEFA la rectoría del CINEFA, no tienen estas funciones, vamos a decirle, de mayor relevancia, viéndolo ustedes de una manera particularmente lo veo así, que tenemos primero la función normativa, ¿no? La cual implica que a través del CINEFA se pueda emitir normas que regulen específicamente el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del CINEFA, claro está. De igual modo, la tipificadora de infracciones en la cual se establece sanciones, criterios de graduación de estas, entre otras. Y el ejercicio de supervisión a las CEFAS, ¿no? Que son aquellas que por ejercicio de su función de supervisión. Y en relación a este tema vamos a tener o hacer una división, cómo es una supervisión o cómo se realiza una supervisión a una unidad de aprovechamiento, por ejemplo, a unos administrados del OEF y cómo se realiza la supervisión al EFA, a una entidad de fiscalización ambiental. Vamos a ver si estas son iguales o no son iguales. Del mismo modo, dentro de la función de supervisión, claro, consiste en la verificación del desempeño de las funciones de fiscalización a cargo del EFA nacional, regional, local. Establece procedimientos de entrega, reportes, informes técnicos y cualquier información relativa a esta actividad, ¿no? En caso de incumplimiento de estos hechos, bueno, son comunicados al órgano de control institucional, a las OSIs de cada entidad, o también en algunos casos, según corresponda, el Ministerio Público. Las entidades de fiscalización ambiental, las CEFAS que estamos haciendo en mención, tienen que tener y tienen, o lo ideal es que puedan tener todo este macro proceso para efectos de poder desarrollar y sean consideradas como una entidad de fiscalización ambiental, ¿no? Por ejemplo, desde el aspecto de los instrumentos, ¿no? Que básicamente se hace referencia a la aprobación de instrumentos para la fiscalización ambiental. Acá, por ejemplo, podemos mencionar, me ayuden en mencionar o en identificar a qué se refiere con aprobar instrumentos para la fiscalización ambiental. Lo que se nos venga es de la cabeza. ¿Cuáles son aquellos instrumentos de fiscalización ambiental? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son las herramientas que yo necesito para poder desarrollar? En principio, lo que tienen todos podría ser el reglamento de organización y funciones, ¿no? ¿Y por qué es importante que se establezca, que se apruebe, que se cree o en sus defectos se pueda modificar el reglamento de organización y funciones de una entidad? Porque en principio todas las entidades han sido creadas lógicamente por una norma y en las cuales están establecidas el alcance de sus competencias en materia de fiscalización ambiental. Sin embargo, lo que se ha podido evidenciar en la práctica y como resultado de las labores de supervisión de la OEFA
a las entidades de fiscalización ambiental es que muchas veces no recogían funciones que están establecidas en su norma de creación, lo cual no es muy cotidiano que se haya identificado esto en autoridades ambientales de nivel nacional, pero sí en las municipalidades, sea indistintamente que sean provinciales o distritales, que pese de que están establecidas las funciones en su ley orgánica de gobierno de municipalidades o ley orgánica de gobiernos regionales, no están establecidas dentro de su ROF. Entonces, al no estar establecido dentro del ROF, no existe esa área, pese a que cuentan con la función. Entonces, ¿qué corresponde en principio? Estructurar y que aparezca orgánicamente dentro de la entidad, que aparezca esta dependencia que desarrolla estas acciones. Entonces, no solamente es poder crear estas áreas o poder crear estas funciones que ya la tienen en su norma de creación, o sea, no es que con un decreto supremo cualquier entidad, o mejor dicho, con una ordenanza, qué sé yo, cualquier EFA de nivel local puede irrogarse desde la función de fiscalización ambiental, sino que tienen que ver en su ley de creación si es que están habilitados o no para ejercer esa labor. Entonces, uno es eso, que tengan que tener su reglamento de organización y funciones. Entonces, ¿cuál sería lo otro? De que pueden elaborar de repente un manual, una directiva, una guía para poder desarrollar acciones de fiscalización ambiental, de tal modo de que esto no se desarrolle de manera discrecional o a criterio de cada servidor, sino que esté plasmado un documento que siga ciertas metodologías para poder hacer efectivas estas labores, ¿no? A eso se refiere aprobar instrumentos para la fiscalización ambiental, como hemos dicho, manuales, guías, directivas, lineamientos, etcétera. O también, y también, mejor dicho, que puedan tener su reglamento de procedimiento y su reglamento de paz, ¿no? Y que también se hayan aprobado su cuadro de infracciones. Entonces, estas cefas para poder desarrollar esa función primero tienen que contar con estos instrumentos, ¿no? Como segundo aspecto importante es el tema de la planificación. Todas las entidades de fiscalización ambiental, en el marco de las competencias que han decidido otorgarse esta OEFA, elaboran anualmente su PLANEFA, ¿no? Que es el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y este es un documento de gestión que permite a la OEFA, en principio, poder realizar el seguimiento más exhaustivo de las labores que realizan las cefas. Es decir, que en este Planefa están contenidas, por ejemplo, esto vamos a mencionarlo de manera general. ¿Cuántos administradores voy a supervisar durante el año 2027? ¿No? Si son 20, 30, 40 administrados que voy a supervisar. Tengo que asignar un presupuesto para poder realizar esta supervisión. Y dentro de este plan anual, también, o dentro de la normativa que regula cómo es que se implementa este plan anual, también está establecido que se tenga que hacer, y es el tercer punto que vamos a ver, son los reportes que tienen que realizarse de manera trimestral. O sea, no basta con que yo apruebe el plan EFA, que tiene que ser rojo aprobado por la máxima autoridad de la entidad. No basta con que apruebe esto, sino que yo tengo que hacer unos reportes trimestrales de las actividades que yo estoy realizando. Si me he proyectado realizar 40 acciones de fiscalización ambiental, entonces al tercer mes, de acuerdo a mi planefa, yo pude realizaré 5. Y esas actividades, si es que se esperan a fin de año, probablemente no se cumplan. Pero sí es una buena estrategia de que estos reportes sean informados de manera periódica a la UEFA, ¿no? Es por eso que, como acá se señala, si se reportan a la UEFA las acciones de fiscalización ambiental realizadas. O en su defecto, también podría justificarse el por qué no se ha realizado, porque pueden darse ciertas circunstancias
por X motivos que han impedido que la realización de estas actividades, valga decir de repente caso fortuito, fuerza mayor, dentro de ellas, no sé, cambio de gobierno probablemente, lo han sacado de gente, lo han vacado el alcalde, el gobernador regional, qué sé yo, tantas circunstancias que se pueden dar, ¿no? Y otro aspecto importante es poder dotar del recurso humano necesario. Y dentro y a la vez, o a la par, mejor dicho, de la implementación, de la gestión o de la dotación del recurso humano, también tiene que ir acompañado de la logística para poder desarrollar estas acciones. Regresando al primer comentario de esta lámina, de nada me va a servir que yo haya reconocido estas funciones de fiscalización dentro de mi ROF si yo no cuento con personal, si yo no cuento con equipos. O sea, tengo la función, tengo mis normas, mis instrumentos los tengo, elabora mi planefa que voy a hacer los reportes trimestrales, pero no tengo personal. O en su defecto, sí tengo personal, pero no tengo logística para poder desarrollar la acción de fiscalización. Entonces, para yo poder desarrollar una adecuada labor de fiscalización ambiental, la EFA o el EPA, las EFAs deben estar construidas de esta manera o estructuradas de esta manera, contar mínimamente con todo lo que está plasmado aquí en la lámina para poder desarrollar la función. Bien, entonces aquí me he permitido sacar una lámina que en su momento el propio EFA publicó, ¿no? Y en la cual se identifican a las cefas nacionales. Sí, y aquí, claro, aquí vamos a revisar este Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que también me pasó ya transfirió las funciones, el Ministerio de Educación, Justicia, Vivienda, Energía y Minas, el MINCETUR, Salud, Producción, que ustedes ya lo han mencionado, también tenemos otras entidades como el CERFO, la ANA, la ICAP y el CERNAM, la SUTRAM. No, todas estas entidades, mejor dicho, son entidades de fiscalización ambiental, pero de nivel nacional. Habíamos indicado que las cefas están dentro de los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces pasamos o partimos por estas entidades de nivel nacional. Y que como habíamos mencionado, todos tienen su propia normativa especial. Lana tiene su ley de recursos hídricos. Lo propio es el Hernández, la ICAP y todas las entidades. Todos desarrollan, las actividades que desarrollan están enmarcadas en estas normas. Como les decía, en algún momento hubieron entidades en las cuales existía esa incertidumbre de que si formaban o no formaban parte de una entidad de fiscalización ambiental. Y principalmente estos cuestionamientos o esta incertidumbre venía acompañado de que, ¿qué pasa si es que yo no cumplo? O sea, de la responsabilidad administrativa que podría traerme por no desarrollar esta sección de fiscalización ambiental, ¿no? Acá, por ejemplo, citando a entidades de nivel nacional, solo agarrando estas tres últimas que están acá, la ANA, el CERNAM y el CERFOR, les decía que tiene esta normativa especial. Entonces, ¿de qué manera esta se articula con la fiscalización ambiental? Nuevamente, partiendo por lo que habíamos indicado en la primera lámina, ¿no? Todo se desarrolla en el marco del ambiente. Y si nosotros recordamos, nosotros contamos con una ley general del ambiente, ¿no? Entonces, en las cuales también hacen referencia a las competencias de estas entidades, del CERFOR, del LAN y del CERNAM. Pero la particularidad es que todas estas entidades, sin excepción, desarrollan su acción de fiscalización ambiental de una sola manera.
Estamos hablando, ojo, de las acciones de fiscalización. Ahora, siguiendo esa secuencia lógica, pasamos a ver el tema de las entidades de fiscalización ambiental regionales, ¿no? ¿Cuáles son las competencias? Y aquí, bueno, primero lo vamos a mencionar, tenemos en minería, bueno, en lo referente a pequeña minería, minería artesanal, salud, turismo, pesca, forestal y de fauna silvestre. Eso de manera general son las competencias que tienen las cefas regionales, ¿no? Y aquí hay algunas particularidades. No, por ejemplo, la primera, y eso que lo hemos mencionado en minería, cuando estas actividades, es de competencia del gobierno regional, a excepción de Lima Metropolitana, ¿no? En este espacio, sí, la fiscalización está a cargo de la Dirección General de Minería del MINEM. Entonces, si aquí estamos haciendo mención solamente a la pequeña minería y minería artesanal, ¿qué supervisa o cuándo supervisaría el OEFA? ¿No? Salta la primera duda, que siempre hay esa duda. Todo lo que es minería, o quieren que lo vea el OEFA o quieren que lo vea la autoridad regional. Lo propio pasa con la pesca, ¿no? Porque también los gobiernos a través de las gerencias de producción, la Gerepro, las direcciones de producción, hasta en eso hay variedad en la denominación en los gobiernos regionales, ¿no? En algunos son gerencias, en otros son direcciones regionales, pero bueno, la función sigue siendo la misma. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿En qué caso supervisa el OEFA en cuanto a minería? ¿Alguien me puede apoyar, por favor, con atender esa pregunta? Ahora que tenemos un comentario. ¿En qué casos, en qué casos tiene la competencia el OEFA? Claro, mediana y gran minería. Exacto, exacto. Entonces, esa es la particularidad. Y lo propio es en el sector de pesca. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pero la fiscalización se desarrolla de la misma manera, sí. Ahora, en materia forestal es lo propio. ¿En qué casos fiscaliza el gobierno regional y en qué casos fiscalizan las autoridades nacionales? Veíamos hablar de minería. En materia forestal, ¿alguien me puede, nos puede compartir, por favor, un comentario? Bien, tenemos acá una intervención. Bueno, parece que quedó incompleta la idea. En ACRs, ya en áreas de conservación regional, ¿quién sería en un área de conservación regional? ¿Quién sería el competente? ¿La autoridad regional o las autoridades nacionales? ¿O en qué casos es competente los Infor y el CERFOR? ¿Y en qué casos las autoridades regionales? A diferencia de la pequeña minería y minería artesanal, eh, claro, allí sí es más fácil porque es por estratificación, ¿no? Estamos hablando de pequeña minería, minería artesanal, las direcciones regionales de energía y minas. Y cuando es mediana y gran minería, el OEFA. Sencillo. En pesca, lo propio. Pero cuando se hace referencia a la legislación forestal, tiene una particularidad.
¿no? Allí la competencia solamente llega de las autoridades regionales a esos aserraderos, que es comúnmente se conocen, que son centros de transformación primaria. Allí tienen competencia. Cuando se desarrollan actividades ilegales, irregulares de tala, caza, por ejemplo, de fauna silvestre, allí tiene competencia la autoridad regional. ¿Y en qué casos tiene competencia la autoridad nacional? En fiscalización ambiental en materia forestal o de fauna silvestre, cuando se otorgan derechos. Si es que hay un derecho, por ejemplo, de una concesión forestal, allí la competencia ya no la va a tener el gobierno regional. Respecto a la fiscalización, ojo, la competencia la va a tener para otorgar el derecho, la concesión, pero la fiscalización ambiental ya va a estar a cargo de otra dependencia. ¿Y cuál es esta dependencia? Es el OSINFOR. Entonces, allí ya podemos encontrar una diferencia de qué tipo de EFA es, ¿no? O sea, EFA regional ya cuando no existe un derecho de por medio y se realizan actividades de caza, por ejemplo, comercio, tráfico de fauna. Si no hay ningún derecho de por medio es la autoridad regional. Y si es que existe algún derecho, como es el caso de una concesión, es el OSINFOR. Pero además hay otra entidad de nivel nacional que también tiene competencia en materia forestal y fauna silvestre. Y es que ustedes mismos lo han mencionado, es el CERFOR. ¿Y en qué casos va a desarrollar acciones de fiscalización es el CERFOR? Por ejemplo, en supuestos en los cuales se otorgue un derecho, pero de desbosque, de un acto administrativo, porque la ley es tan especial este sector que, como hemos mencionado, tiene su propia normativa, igual dice, no, títulos habilitantes son concesiones, permisos, autorizaciones. Si se otorgan estos derechos, la fiscalización ambiental la desarrolla los Infor. Pero hay otro tipo de derechos como autorizaciones de desbosque, que no son títulos habilitantes en el marco de esta norma. Entonces, en esos casos sí va a tener competencia el gobierno regional. Y dependiendo de la actividad y dónde se realice la actividad, va a cambiar de EFA, de ser EFA. Y peor aún que tiene la competencia es del CERFOR cuando se trata de comercio internacional. Entonces vemos que la fiscalización ambiental en el sector forestal está bastante diseminada. Tenemos muchas entidades que desarrollan esta misma acción, lo cual no se da en otros, en otros sectores, ¿no? Hacemos mención a la competencia que tiene el gobierno regional en cuanto a la fiscalización ambiental en minería, en pequeña minería, en minería artesanal. Y de allí emanaba la interrogante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la competencia de la OEFA? Dijeron mediana minería y gran minería. Pero hay una excepcionalidad o hay algo particular. Hay actividades que se vendrían desarrollando, vamos a decir entre comillas, al amparo de que, o bajo la justificación de que se están realizando actividades de pequeña minería y minería artesanal. Pero cuando en realidad, ¿no? Producto de una verificación, de una supervisión, de una inspección, o por la cantidad de tierra, vamos a decir así, que se está moviendo, sus actividades en la realidad de los hechos, en atención al principio primordial de la realidad, no están, no, ese tipo de actividades no se desarrollan no es minería artesanal o no es minería o es pequeña minería. Si estoy utilizando tres, cuatro retroexcavadores, estoy utilizando cuatro, cinco camiones, por más que yo esté en este proceso de formalización o que tenga mi certificación ambiental,
pero las actividades en la realidad, o como dicen, en el terreno de los hechos, no se está realizando bajo esa denominación de pequeña minería artesanal, sino se está desarrollando actividades de mediana minería por la cantidad de recursos de suelo que se mueve, que se remueve, que se retira. Es por eso que si el OEFA obtiene indicios razonables y verificables del incumplimiento de obligaciones contractuales, correspondiendo en realidad a una actividad de gran minería y mediana minería. Entonces, en esos supuestos, si es que el OEFA o la autoridad regional verifica de que no obstante, como un señalado, se esté desarrollando pequeño o esté autorizado para desarrollar pequeña minería y minería artesanal, cuando en la práctica está realizando mayores movimientos, allí sí puede entrar el OEFA puede realizar las acciones de fiscalización ambiental. Esa es la particularidad o la excepcionalidad que se tiene en esta norma, ¿no? Claro, porque normalmente que no sigue el OEFA y siempre es mediana y gran minería. Y si hay minería artesanal, siempre es de gobierno regional. Esa afirmación no es exacta o es exacta en parte. Y es en parte porque siempre existe una excepcionalidad. Y la norma habilita para eso, lo habilita el OEFA. Es así que, por ejemplo, en Madre de Dios, actividades de minería como estas imágenes, la primera imagen es de Madre de Dios que se venían desarrollando, no correspondían a minería artesanal por la cantidad de recursos y de logística que manejaba, sino a mediana minería. Entonces allí ya entró a realizar las acciones de supervisión, de fiscalización ambiental la OEFA. Ahora, acá también es importante, perdón, esto se me estaba yendo la idea. Cuando hablamos de fiscalización ambiental, es bien complicado cuando estamos frente a la minería, ¿no? Antes de pasar a otro tópico, porque cuando se desarrolla actividad de minería, y es una propia problemática que el Estado la ha generado, ¿no? Si nos fijamos con detenimiento en la primera parte, lógicamente, la primera imagen, mejor dicho, lógicamente esto estamos hablando de minería aluvial. Y si vemos, justo lo estoy poniendo con el marcador, si pueden ver, cuando se desarrolla este tipo de actividad en específico en esta región, como en otras, pero vamos a hablar de este ejemplo, para poder desarrollar yo esta actividad, lo primero que necesito es sacar ¿qué? El recurso forestal. Entonces, primero yo tengo que realizar acciones de quema, de corta, para posteriormente yo realizar estas actividades de minería. Y allí se genera un problema, porque es política, como le digo, el problema lo hemos generado el mismo Estado. Uno va al MINEM, al Ministerio de Energía y Minas, y pregunta, eh, ¿yo puedo otorgar una concesión en este espacio? Sí. Y ojo que estamos hablando de bosque, estamos hablando de madres, por eso si nos fijamos bien en esa imagen, sí. Ok. Van a la autoridad regional que tiene la competencia para otorgar una concesión sobre el mismo área. Dice, ¿puedo otorgar una concesión forestal sobre esta área? Sí. Y cada entidad ve por su desarrollo su en atención a al alcance de sus competencias. Cada uno vela por su sector. Dice, no, yo me estoy pronunciando en relación al vuelo forestal, al recurso forestal. Allí te otorgo el derecho. Pero al MINEM no, yo te estoy otorgando el derecho, te puedo otorgar el derecho, pero para el recurso que esté en el subsuelo. Y cada uno se mantuvo en su posición. Cada uno se mantiene en su posición.
No, yo voy a emitir mi pronunciamiento en atención al alcance de mis funciones. Esto es, yo otorgo para el subsuelo recurso mineral. Y yo para lo que esté en la superficie, bueno, no específicamente en la superficie, ¿no? Lo que está de recurso forestal. Entonces allí la pregunta es, ¿pueden coexistir estos dos derechos? Es decir, ¿yo puedo desarrollar actividades de minería sin afectar el recurso forestal? La respuesta es no. La respuesta es no. Porque yo, si es que obtuve mi concesión forestal, yo la obtuve para hacer el aprovechamiento, pero el aprovechamiento no implica necesariamente que yo tenga que talar todo, sino que tiene que realizarse bajo un manejo sostenible, talar uno que otro árbol, pero garantizando que posteriormente el área se vuelva a regenerar y pueda volver a aprovechar, etcétera. Por eso es la denominación de un manejo, un aprovechamiento sostenible que se perpetúa en el tiempo. Esa es la finalidad de una concesión forestal, o de una concesión de conservación, o ecoturismo, cualquier concesión que fuese. Pero si dentro de ese misma área, dentro de ese mismo espacio, también se otorga una concesión forestal, una concesión minera, es imposible que el titular de la concesión minera, por ejemplo, quiera realizar el aprovechamiento del oro sin afectar recursos forestales. Sí o sí va a tener que afectar recursos forestal. Claro, y allí la lógica y la razón te dice entonces, ¿por qué otorgas respecto a un mismo espacio dos actividades que no son compatibles? Por eso les decía, quien se ha generado este problema ha sido la misma entidad. El mismo Estado genera este tipo de problemas. Y allí, para el tema de fiscalización ambiental, también es bastante complicado. Cuando se quiso hacer la fiscalización ambiental del recurso forestal, ya no había recurso forestal. Y un caso bastante práctico, y esto les invito a que puedan revisar, no sé si seguramente lo deben tener alguno de ustedes en la cabeza. Había un congresista, me parece que lo llamaba el Comeoro. Él tenía, por ejemplo, una concesión minera y una concesión otorgada por el sector forestal, dentro del mismo espacio, ¿no? Entonces son problemas que el mismo Estado genera, ¿no? O sea, no da solución, cada uno ve por su Estado, pero no se ponen a pensar o no se ponen a ver en la integridad del aprovechamiento, en garantizar la sostenibilidad de ambos recursos, sino cada uno vela en cuanto a sus funciones. Y para la fiscalización ambiental, como decía, o sea, sí es bastante complicado, ¿no? O sea, porque entra, que si está dentro de una concesión minera y a la vez dentro de una concesión forestal, está dentro del mismo área, podría el concesionario minero impedir que ingrese esa persona, el fiscalizador de los informes. Yo no voy a dejar entrar porque esto es dentro de un área. Sí, pero tengo una concesión forestal, sí, pero también está dentro de mi área. Exacto, sí, Amado Romero, el Comero. Sí, él es congresista, ¿no? Ahora, la fiscalización ambiental, ya entrando al tercer nivel, es en los gobiernos locales, ¿no? Ruidos, emisiones, vertimientos, abastecimiento y comercio de productos y servicios, actividades domésticas, gestión de los manejos de los residuos sólidos municipales. ¿A qué se refieren con esta competencia en fiscalización ambiental de los ruidos? Alguien, por favor, o sea, o podemos plasmarlo de repente en un ejemplo, no dando una definición, podemos poner un ejemplo. ¿Alguien se anima? Simplemente hagamos memoria. Recordemos alguna noticia que hemos visto. ¿Cómo se manifiesta esta fiscalización ambiental de los ruidos?
Buenas tardes. Sí, adelante, por favor. Bueno, me parece que es, por ejemplo, en monitoreando lo que es ruido a locales. Por ejemplo, en algún momento vi que se hacía monitoreo de ruido a locales cercanos a las viviendas, o inclusive eso se plantea en el mismo Planefa, me parece. Claro, claro, esa es la afirmación correcta. O sea, a los locales, por ejemplo, una discoteca o un bar, ¿no? Van a la discoteca y verifican si es que el ruido está. Pero ¿y cómo se mide el ruido? En decibeles, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tope? ¿Existe algún tope? ¿Existe algún, bueno, tope es una manera criolla de decirlo, ¿no? ¿Algún límite? ¿Cómo es que se fiscaliza los ruidos? Buenas tardes, profesor. Sí, lo que pasa en el caso de los ruidos, hay estos estándares establecidos de acuerdo a la norma 085. En este caso, por ejemplo, hay ruido residencial, comercial, de acuerdo a la zonificación que se establece por la municipalidad de la zona. Tengo entendido así, no sé si es correcto. Exacto, esos máximos se llaman, la normativa de la que hace mención son los límites máximos permisibles, ¿no? Y el equipo que se utiliza de los LMPs, ¿no? Los límites máximos permisibles. Y el equipo que se utiliza para medir el ruido son los sonómetros. Y sobre esta acción de fiscalización, esto a modo de ejemplo vamos a mencionarlo. Hay ciertas particularidades. El sonómetro habrán visto seguramente en una de estos de los eventos, no sé, en las noticias en el que sale el OEFA y está realizando la medición, son como unos micros, ¿no? Entonces allí miran, son unos equipos pequeños, ¿no? Allí miran los límites máximos permisibles para ruidos, como tú bien has señalado, que es distinto en una zona industrial, en una zona residencial, etcétera. Y les decía que esto tiene una particularidad, porque no basta con tener el sonómetro, ¿no? Yo puedo encender el sonómetro a una discoteca y me arroja que los decibeles están por encima del límite máximo permisible. ¿Y qué es lo que sucedió en algún momento? Como es la normativa ambiental es bastante grande, bastante grande. Lo que ahora es el INACAL, mejor dicho, antes lo viste en INACOPI, es que se tendrían que calibrar estos equipos. No, porque decían, el equipo está calibrado, no, no cuenta con calibración. Entonces, ¿qué quiere decir la calibración? ¿O qué es la calibración? Bueno, es básicamente que el instrumento es como si tuvieses un carro, pues pase por una evaluación y no tenga que tener un margen de error alto o que el margen de error sea mínimo. Pues es la misma lógica, se sigue cuando tú vas a hacer arreglos de carros, todo tiene que estar bien. ¿No? Entonces, si es que no se cuenta con esa calibración, o sea, yo podría refutar. Decir Profesor, que... Sí, adelante, por favor. sí, discúlpeme si el caso de la calibración es para que todos, creo que todos los equipos tengamos que homogeneizar los resultados de tal manera que yo, por ejemplo, estando en Trujillo, eh, con el mismo equipo otra persona puede venir y puede medir en Trujillo con los mismos equipos utilizando de tal manera que yo pueda obtener el mismo resultado, ¿no? Así es, o sea, básicamente la calibración consiste en que tú lleves a una entidad, que en este caso es el INACAL, y necesito la calibración de este equipo. O sea, que no tenga márgenes de errores que después permitan cuestionar, o porque si es que estamos hablando de límites, claro, acá nos dice, gracias por el comentario, Humberto, dice para que las mediciones sean confiables, exactas y trazables, exacto. Porque si yo no cuento con esto y me sale el límite es, vamos a decir, 10, ¿no? Y sale 11 y el equipo no está calibrado, o sea, ¿qué confiabilidad, qué precisión yo puedo esperar de ese equipo? Entonces, partiendo, no basta con que yo tenga la logística necesaria, como habíamos señalado, sino que también es necesario la calibración.
Y lo propio pasa, esto ya vamos a poner el ejemplo en el tema de transportes, cuando miden la velocidad, los dinamómetros. Esos son los equipos que miden la velocidad. Igual, si en algún momento les ha pasado, ustedes van a la Sutran, lo primero la Sutran que hace es calibrar los equipos. Si no tienen esa calibración, por el INACAR, bueno, los resultados no son confiables y bueno, ni siquiera podrían utilizar esos resultados para poder realizarte una investigación, ¿no? Y esto sí se da pues bastante en la fiscalización ambiental. O sea, la fiscalización ambiental no simplemente implica que vayas, que te compres un equipo y vayas a hacer la fiscalización, sino que además debes de dotar del equipo necesario, y al decir equipo me refiero tanto a las personas como a la logística que yo necesite para realizar esta acción. Bien, bien, ahora con eso sería lo concerniente a ruidos, ¿no? Ahora, las emisiones, es claro, está el tema de quemas, ¿no? Los vertimientos, lo propio. Y básicamente, y lo que es más tangible o más visual es el tema de la gestión y manejo de los residuos sólidos, ¿no? Ese es un tema que sí es competencia de los gobiernos regionales, pero es donde mayor problemática se ha podido evidenciar, ¿no? En esta acción de fiscalización ambiental en los gobiernos locales decía que es más tangible, más apreciable, de repente de mayor, vamos a denominar de mayor magnitud, ¿no? Cuando estamos frente a residuos sólidos, porque allí no solamente hay afectación de un solo componente ambiental, hay afectación del suelo, ¿no? Hay afectación del aire. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla la fiscalización de estos residuos, ¿no? Se supervisan, fiscalizan y sancionan, por ejemplo, a los recicladores y a la Asociación de Recicladores. No supervisan, fiscalizan generadores de ámbito de su competencia por incumplimiento del decreto legislativo 1278. Igual supervisan, fiscalizan, sancionan el manejo y presentación de sus residuos en su jurisdicción, en el marco de sus competencias. Igual la supervisión, fiscalización del transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción, entre otros, ¿no? Entonces, acá también no basta con la función establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Sino que tenemos otras normas complementarias, que como es este decreto legislativo, el 1278, ¿no? Que regula lo que antes era o que ha modificado, que ha variado la Ley General de Residuos Sólidos. Entonces, o es otra de los sectores o de los espacios donde genera mayor problemática también esta labor de fiscalización. Y que también es una de las más incumplidas, ¿no? Me ha tocado en alguna oportunidad desarrollar acciones de verificación y capacitación en tema de fiscalización de residuos sólidos. Y tú puedes tener como autoridad local toda la voluntad del mundo, puedes tener propuestas de repente disuasivas o preventivas, mejor dicho, ¿no? O sea, efectos de que puedes invitar a las personas a poder desarrollar un adecuado manejo de los residuos sólidos, pero en realidad en la práctica puedes poner carteles con multas. Pero yo una pregunta, ¿cuántas veces se ha multado a una persona? O sea, podría tener en mi cuadro de infracciones, podré desarrollar una fiscalización, pero ¿cuántas veces se ha notificado a las personas o se ha sancionado a unas personas? O sea, lo que vemos son carteles en todas, no arroje basura acá, no que tienes una multa de una huitela, multas, pero son simplemente carteles preventivos. Pero particularmente que a una persona común y corriente se le haya sancionado, bueno, no he visto, no me ha tocado ver. Porque básicamente, no, nosotros trabajamos este nivel preventivo, pero han investigado, han realizado una acción de fiscalización, un determinado punto que siempre arrojan basura, no.
No, esa era la respuesta. Claro que, por ejemplo, uno de los, no sé si ahora sea relleno sanitario, pero uno de los botaderos más grandes era el del Milagro, ¿no? El que está en Trujillo. Allí la problemática era bastante fuerte porque no solamente, como le decía, esa afectación del suelo, sino que allí también realizaban la quema de la basura, ¿no? Los desmontes que hacían al mar, que por esos hechos sí, pues allí sí hubieron sanciones administrativas, sanciones penales, ¿no? Pero el tema de residuos sólidos es un tema bastante álgido, ¿no? Y la fiscalización también no es no es tan sencilla de hacerla. Pero no es tan sencillo de hacerla para personas naturales, como le digo, pero estamos hablando de personas jurídicas, es relativamente mucho más fácil, ¿no? Y en el tema de vertimientos, ahora que estamos hablando de este ejemplo, también es complicado, porque recuerdo que en un hotel, ¿no? Había arrojado todos sus desperdicios. Era un hotel grande, ¿no? Y el río, o sea, esa parte que era un río pequeño, estaba contaminado. Se notaba, o sea, que estaba turbio, la turbiez. Y que no era propio de una temporada de lluvia, sino era por la emisión que estaba dando de este hotel. Pero como es natural, pasaron 10 minutos y la turbiez ya se había perdido, porque la correntía seguía, continuaba. Entonces, ¿cómo allí iba una labor de fiscalización? Voy y pregunto qué es lo que han hecho. O sea, es bien complicado, ¿no? En algunos casos es bien complicado. O sea, las normas pueden existir, regulación puede existir, pero en la realidad o al momento de aplicarlas, allí es donde se generan algunos inconvenientes, ¿no? ¿Nos parece si nos tomamos unos 5 minutos, por favor? Bien, retornando con la sesión o retomando la sesión. Y hemos hablado un poco de las generalidades, de lo que es el macroproceso de repente, o cómo debemos entender la fiscalización, ¿no? Desde el CINEF hemos pasado por la identificación de, si no son, sin temor a equivocarme, hemos mencionado creo que a todas las entidades de fiscalización ambiental, cómo es la problemática que en algunos casos el propio Estado genera, la distribución de competencia y en algunos casos la diseminación de competencia, ¿no? Lo cual en muchos casos dificultan la fiscalización ambiental. Y ahora debemos hacer mención a esta normativa, ¿no? Esta es una resolución ministerial que, como ustedes pueden ver, es bastante antigua, o relativamente antigua, vamos a decir, de 2013, ¿no? Que establece el régimen común de fiscalización ambiental, ¿no? Y ojo con esto que estoy reiterando y redundando, que es una resolución ministerial, en las cuales dentro del ámbito de aplicación establece que ésta tiene alcance a las cefas de los tres niveles de gobierno, ¿no? Igual que a la OEFA, en su rol de ente rector del CINEFA, igual establece también que la fiscalización ambiental regulada en la citada norma comprende acciones de fiscalización que son ejercidas por el OEFA y las cefas, de acuerdo a sus competencias. Es decir, que es de aplicación para todos o todas las entidades que tienen competencia en materia de fiscalización ambiental. Y lo particular en esta normativa es esta definición, ¿no? Que hizo una distinción entre lo que es fiscalización en el sentido amplio. Bueno, acá hubo un error, en este lado derecho es en el sentido estricto,
y establece que la fiscalización en el sentido amplio comprende las acciones de vigilancia, control, monitoreo, seguimiento, verificación u otras, así de manera general. O sea, integra todas las actividades. ¿Y por qué hace mención a la vigilancia, control, monitoreo y seguimiento? Porque, como habíamos indicado, todas las entidades, todas las cefas tienen su propia normativa y en su propia normativa no necesariamente les otorgan las facultades de fiscalización ambiental. En algunos casos es de supervisión, en algunos casos es de control o de control supervisión, en algunos casos solamente es de monitoreo y seguimiento. Entonces, como esta es una norma cuyo alcance es general, como su propio norma dice, es para todas las entidades, entonces se ha querido dejar de lado esa discrecionalidad y esclarecer, no, si tú hablas de fiscalización en el sentido amplio, es cualquier tipo de actividad que desarrolles destinada a verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales o de la legislación ambiental correspondiente, esa es fiscalización ambiental. O sea, no importa que en tu norma de creación diga no tengo funciones de control. Ya, si así sea de control, también es fiscalización ambiental. Si es de monitoreo, es fiscalización ambiental. Y en esta misma norma también da una definición de lo que es la fiscalización en el sentido estricto, ¿no? Y en el sentido estricto indica que está referida a la investigación de la comisión de posibles infracciones administrativas y la imposición de sanciones y medidas correctivas. O sea, básicamente en el sentido estricto es el procedimiento administrativo sancionador. Y en el sentido amplio, pues, todas las acciones de supervisión, monitoreo, etcétera. Esa es la definición o esa distinción que hacen en esta norma, ¿no? Ahora, si nosotros trabajamos o vamos a una EFA, esta distinción y esta normativa, esa la vamos a ver seguramente en todas las presentaciones que haga el OEFA, ¿no? Vamos a poder buscar en internet, vamos a encontrar estas definiciones. Pero yo tengo allí una postura bastante particular, ¿no? Y por eso es que hacía mención a que se ha regulado con una resolución ministerial el régimen común de fiscalización ambiental. Entonces, no, si te pregunto, ¿qué es fiscalización ambiental? Depende. ¿Depende de qué? ¿En el sentido amplio o en el sentido estricto? Ah, no, en el sentido estricto es el desarrollo del PAS y en el sentido amplio las acciones de supervisión, verificación, etcétera. Entonces, aquí ya me da más o menos unos parámetros, una cierta definición para que cómo yo debo entender la fiscalización ambiental. Y les decía que yo tengo una postura particular en relación a este tema porque no la comparto. Y no la comparto por una sencilla razón, de que toda la fiscalización, esto solamente ojo con los términos, por favor. Cuando hablamos de fiscalización como tal, para labores de fiscalización hay una norma específica que desarrolla cómo es que se realiza la fiscalización, no necesariamente ambiental, pero de esa norma recogen todas las entidades, incluidas el OEFA. O sea, no pueden establecer disposiciones distintas a las que están en esta norma. Y esta norma es la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, y que por su propia naturaleza o denominación es de aplicación general. Esta ley abarca a todas las normas, o bajo esta ley, mejor dicho, es que se desarrolla la construcción de las diversas normas en cuanto a fiscalización. Entonces, acá yo tengo una resolución ministerial que me dice que eso debe ser entendido como fiscalización ambiental. Y les decía que yo no la comparto
por esto precisamente. Y esto, claro, no es algo que siempre estaba. Miren, la anterior resolución ministerial, estamos hablando de una resolución del año 2013. Y esta modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se dio, ha sido introducido esto, si no recuerdo, el año 2019, a fines de 2017, 2019. ¿No? Y establece una definición de la actividad de fiscalización y guarda cierta similitud con la fiscalización en el sentido amplio. Miren, vamos a regresar. En el sentido amplio dice vigilancia, control, monitoreo, seguimiento y verificación u otras similares. Dice, la actividad de fiscalización constituye un conjunto de actos, diligencias, investigación, supervisión, control e inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados derivados de una norma legal. ¿No? Entonces, si nos damos cuenta, nuevamente revisamos si tiene cierta similitud con la fiscalización en el sentido, en el sentido amplio. ¿Verdad? Si nosotros revisamos, sí, pues acá regula casi todo, todos estos verbos, ¿no? O sea, quien tenga cualquiera de estas funciones debe entenderse como fiscalización. Y les decía que yo no comparto esa definición de en el sentido amplio, en el sentido estricto, porque acá esta norma, el artículo 231 dice, actividad de fiscalización es esto. Ojo, fiscalización. Y en el sentido estricto que le da esta resolución ministerial, que es este del procedimiento administrativo sancionador, no es fiscal, no forma parte de la fiscalización. ¿Saben por qué? No forma parte de la fiscalización porque el procedimiento administrativo sancionador forma parte del ejercicio de la potestad sancionadora, que es distinta a la labor de fiscalización. Y ahora, esta postura no simplemente, eh, o sea, no es algo antojadizo que se me vino a la cabeza un día, me iluminé y dije, no, para mí va a ser eso porque estoy en contra del otro. No es así. El sustento para tener esta postura es el siguiente. Nosotros vemos el artículo 239. Este es en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y si ustedes les invito a revisar, te dice, uno primero te dice la definición de qué es fiscalización y te hace toda una descripción de lo que se puede y no se puede hacer, que lo vamos a ver ahorita. Y culminando esta labor de fiscalización, recién empieza el capítulo respecto al ejercicio de la potestad sancionadora. O sea, hay un capítulo que te dice actividades, qué es la fiscalización, y hay otro capítulo que te dice qué es el ejercicio de la potestad sancionadora. O sea, esta misma norma de la cual emanan o se desarrollan las demás normativas, ya sea el OEFA, demás autoridades nacionales, gobiernos locales, gobiernos locales, todas esas normas emitidas por estas autoridades que hemos mencionado se desarrollan en atención a esta norma general. Todos sus reglamentos de procedimiento administrativo sancionador, cuadro único de infracciones, el procedimiento mismo se desarrolla en atención a esta norma. Entonces, si esta norma ya te hace una distinción de que fiscalización es distinto al ejercicio de la potestad sancionadora, ya no deberíamos utilizar esta definición que seguro en su momento sirvió, porque ya no puede ser fiscalización en el sentido estricto, no, no, fiscalización, una norma de mayor rango legal que es una ley, ya estableció que es una fiscalización. Y también hace una distinción de que fiscalización es una cosa y ejercicio de potestad sancionadora es otra cosa. Pero acá en esta resolución ministerial del 2013 decimos que la fiscalización en el sentido estricto también o corresponde a la investigación de la comisión de posibles infracciones y la imposición de sanciones, ¿no? Por eso decía, o sea, mi postura está sentada en lo que la norma dice. Y aquí, bueno, dejando de lado esta postura, hay algo que sí quiero que vean,
Cuando hace esta definición, dice conjunto de diligencia, provisión y otras limitaciones exigibles a los administrados, ojo con con esta última parte que estoy con el cursor, dice derivados de una norma legal. ¿Qué quiere decir ello? Que he podido advertir que autoridades nacionales, regionales y locales, al momento de otorgar algún derecho en el marco de sus competencias, establecen obligaciones al administrado, ¿no? Digamos, lo autoriza para qué, a ver, pequeña minería, ¿no? Minería artesanal. E indica en uno de sus artículos, otórguese la concesión minera tal, 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 tal. Y establece en su segundo artículo que el titular deberá reportar cada 9 meses el estado del avance, la concesión, etcétera, para poder saber cómo es que se está realizando el aprovechamiento. Como idea está genial, ¿no? O sea, la autoridad que otorga el derecho quiere verificar cómo es que se está realizando la actividad. Pero yo para poder generar una obligación a un administrado, tengo que tener una base legal, una norma. Por eso acá dice derivados de una norma. No es que yo al momento de, porque tengo facultad para poder otorgar o cual uno u otro derecho, yo le tenga que cargar obligaciones hasta el administrado que no estén en la norma. De que puede ponerse. Y en caso de incumplimiento, ¿cuál es su consecuencia? Ninguna. No, pero yo le he dado en este acto administrativo, yo le dije que tenía que hacer esto. Y él ha incumplido. Yo realicé una fiscalización luego de haber otorgado el derecho y él ha incumplido con esta disposición que le di. Entonces yo le pregunto, ¿y la disposición que tú le diste provenía de una norma legal? No. Entonces no es responsabilidad administrativa. En tu archivo que era como resultado de la acción de fiscalización ambiental, evidenciaste un incumplimiento, pero si no había una normativa que le obligue o que a ti te obligue poner eso en ese artículo, o sea, no debiste haber puesto. Y ese incumplimiento, como no tiene responsabilidad administrativa. Bien. Ahondándonos en el tema de de la fiscalización, eh, es oportuno poder hacer mención a cuáles son las facultades de las entidades que realizan la actividad de fiscalización. Esas facultades de las entidades que realizan actividad de fiscalización. Y esto no estamos hablando acá en específico fiscalización ambiental. Estas facultades están establecidas como les mencionó hace un momento en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y de estas facultades que están establecidas, todas las entidades sin excepción, todas las entidades estructuran o desarrollan sus normativas. O sea, el OEFA, por ejemplo, es ente rector del CINEFA, el CERFOR, ente rector del Sistema de Gestión Forestal y Fauna Silvestre, y así entre otras entidades que tienen facultades normativas. Pero el hecho que tengan facultades normativas no impide o no los habilita, mejor dicho, a poder desconocer lo que establece esta norma de carácter general. Es decir, que estas facultades se pueden aplicar a cualquier actividad. No, no se pueden, se tienen que aplicar, es mandatorio, se tienen que aplicar a todas las entidades de los tres niveles de gobierno, incluyendo el OEF, por más rectoría que tenga. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte de facultades? Por ejemplo, ¿qué puedes realizar tú en una acción de fiscalización ambiental? Trabajas en el OEFA o trabajas en un gobierno regional, en municipal, etcétera, o cualquier autoridad nacional. ¿Qué puedes realizar en una acción de fiscalización ambiental? Requerir al administrado objeto de la exhibición, presentación de todo tipo de documentación, expediente, archivos u otra información necesaria respetando el principio de legalidad. O sea, eso es lo que tú puedes realizar frente al administrado. Hacer una acción de intervención, puedes hacer esto. Tienes la habilitación legal, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? Interrogar a las personas en materia de fiscalización o a sus representantes empleados. Es decir, yo voy a una pesquera en Trujillo
Hajduk, digamos, por poner un nombre. Y me entrevisté con el empleado, con uno de los funcionarios. No puedo hacerle yo preguntas. ¿Cuándo, si la maquinaria está paralizada, desde cuándo paralizada? ¿Por qué no están produciendo, etcétera? ¿No? Puedo realizar inspecciones con o sin previa notificación. O sea, aquí no cabe la posibilidad de que, oye, a mí nunca me avisaste, porque puedo realizar, acá dice, sin una notificación. Voy, simplemente toco la puerta, trabajo en el OEFA, trabajo en la municipalidad tal, trabajo en el gobierno regional tal, voy a realizar una acción de fiscalización. ¿Es eso posible? Sí, porque la norma me faculta. O sea, no es que siempre tenga que decir, no, digo, ya échale su abogado. No, ¿dónde está la notificación, de que se iba a realizar una fiscalización el día de hoy? No, no hay. Ah, entonces, como no me he notificado formalmente, no puede realizarse. No, no, un momentito. La norma a mí me habilita para realizar inspecciones, entiéndase como fiscalización, como labor de fiscalización también, ¿no? Sin previa notificación. Por eso es importante de que quien realice una acción de fiscalización ambiental tenga que conocer de las facultades de las cuales está premunido. Si yo conozco las facultades como fiscalizador de cualquiera de estas entidades de las que he hecho mención, yo no voy a tener ningún problema en una intervención o una fiscalización que realice. Otra de las facultades que tienen quien realiza las acciones de fiscalización ambiental propiamente es tomar una copia de los archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros, así como tomar fotografías, realizar impresiones, grabaciones en audio o video. Ojo, con conocimiento previo del administrado. Entonces, ustedes al ir o al acompañar en una acción de fiscalización, ¿pueden realizar filmaciones? Sí. Ahora, yo les hago una, a ver, bueno, vamos a culminar con esto. Realizar exámenes periciales sobre documentos, etcétera, ¿no? Utilizar en las acciones de diligencia y fiscalización equipos que consideren necesarios los administrados. Ojo, deben permitir el acceso de tales equipos, así como permitir el uso de sus propios equipos. Ampliar o variar el objeto de la acción de fiscalización en caso que como resultado de las acciones de diligencia se detecten incumplimientos adicionales. Entonces, yo les hago una pregunta. Acá en el número 4 o en el numeral 4 ya nos habilita que podemos realizar grabaciones en audio o video, ¿no es verdad? Y les pregunto, ¿y ellos nos podrán filmar? Sí, ¿alguien se atreve a hacer un comentario? ¿Alguien nos apoya, mejor dicho, con hacer un comentario? Porque acá como facultad de la autoridad sí está, pero ellos nos podrán filmar. ¿Qué piensan ustedes? Eh, Doctor, buenas tardes. Carmen Buenas Román. tardes. Sí, a mi criterio pienso que sí, ¿no? Parte de la empresa puede firmarnos porque si estamos hablando de representantes de la UEFA, de las municipalidades o de gobiernos regionales que son autoridades o funcionarios públicos y al estar haciendo una diligencia se entiende que es algo transparente, ¿no? Y no habría impedimento para que parte de los que están siendo fiscalizados también puedan filmar, ¿no? Para que puedan de repente ejercer en su momento el derecho de defensa, ¿no? Esa es mi apreciación, doctor. Bien, muchas gracias por tu intervención, que ha sido bastante acertada. Acá en el chat también Luberto nos dice, supongo que están en su derecho. Claro, y haciendo un paréntesis,
va a ser importante, o desde ya es importante la realización de este curso. ¿Saben por qué? Porque nos vamos a ir con una idea clara al respecto. Y permíteme utilizar este, Luberto, este tu comentario, porque dice, supongo que están en su derecho. Supones. Ahora, en la intervención también dice, yo creo que sí. Pero dice, cuando hagamos esta labor de intervención, nosotros tenemos que tener, o sea, tener el conocimiento. Ojo, esto es lo que, eso es lo que yo estoy facultado para hacer. Me dice, yo creo que sí, debería ser, porque si no puedo afectar su derecho de defensa y me puede cuestionar. Entonces, miren, ojo, con esto culminamos con el tema de cuáles son las facultades de quienes realizan fiscalización ambiental. Y aquí estamos de los deberes de las entidades que realizan fiscalización. El otro, ojo, son facultades, lo que puedes realizar. Pero cuando hacemos cuando señalamos que son deberes, es algo que tienes que realizar, o sea, es algo mandatorio. El otro no, no es nada potestativo, mejor dicho, es mandatorio. Dice, previamente a las acciones y diligencias de fiscalización, realizar, claro, es la labor de gabinete, ¿no? O la supervisión de gabinete, como le dicen, realizar la revisión y objeto de evaluación de documentos que contengan información relacionada con el caso concreto, objeto de fiscalización. Ojo con este punto. Identificarse a requerimiento de los administrados, presentando la credencial otorgada por su entidad, así como el documento nacional de identidad. Ese es un deber. Es decir, que si yo voy a hacer una fiscalización, indistintamente dónde la realice, y el administrado me pide mi credencial, yo tengo que darle credencial. Yo sé, yo no, pues no, ya que no, su DNI. No, yo por qué te voy a dar mi DNI ya, suficiente con mi credencial. Pero ese es un deber que yo tengo como entidad de poder realizar. Si es que ese requerimiento, tenga que tener mi credencial. Y aquí nuevamente voy a utilizar de ejemplo a la OEFA, por ejemplo, en sus videos, campañas de difusión que tiene, videos, registros ópticos, lo que sea, siempre ellos están bien identificados. Y lo propio, esto tiene que replicarse en cualquiera de las cefas. En cualquiera de las cefas tiene que desarrollarse esta acción. Y nosotros, o sea, como personas o personal que quiere trabajar allí, yo sí tengo que conocer de que en cualquier momento me pueden pedir, yo no puedo ir sin mi credencial. Porque ¿qué pasa si el administrado me dice su credencial? Uy, no, no la traje. No, profe, no, yo le mostré solamente el... ¿Por qué le voy a dar mi DNI si están los mismos datos de mi credencial? Ojo, pues ese es un deber que tú estás incumpliendo. Ojo, que has incumplido en el momento de la supervisión. Y desde allí, por más que tú puedas recoger toda la información necesaria en la acción de fiscalización posterior, si tú incumples con un deber que tienes, podrías traerte abajo tu acción. Lo siguiente, citar la base legal que sustente su competencia de fiscalización, sus facultades y obligaciones al administrado que lo solicite. Eso también es lógico, y esto seguramente lo han podido ver de repente en alguna noticia, ¿no? O sea, cuál es su base? Yo tengo que conocer cuál es mi norma de la entidad. Tengo que conocer cuáles son mis facultades, ya que hemos señalado antes. Siguiente, otro deber, entendiéndose deber como obligación, entregar copia del acta de fiscalización o documento que haga sus veces al administrado al finalizar la diligencia de inspección, consignando de manera clara y precisa las observaciones que formule el administrado. Dice, acá dice el acta de fiscalización o documento que haga sus veces. ¿Por qué? Porque como hemos señalado, todas las entidades tienen su propia norma. Todas las entidades pueden hacer sus propios formatos de actas. Con seguridad, ningún acta de una municipalidad X es igual a un acta de una autoridad nacional, por ejemplo, o de una autoridad regional. Siempre va a variar en algo. O sea, no puede llamarse, puede ser acta de supervisión o acta de constatación, acta de verificación.
pero dice, o documento que haga sus veces, o sea, que cumpla con la finalidad de ser un acto de fiscalización. No necesariamente tiene que tener ese nombre, ¿no? Y este último punto, que si se fijan, por favor, mi cursor dice, consignando de manera clara y precisa las observaciones que formule el administrado. Hagan un poco de memoria y cualquier acta que ustedes hayan visto, ya sea municipal, de repente en una tienda de una licencia de funcionamiento, etcétera, de cualquier fiscalización que haga una municipalidad, una papeleta de tránsito o cualquier papeleta que se les venga a la cabeza. Siempre hay un campo en la parte final, usualmente, que señala observaciones. Hay un espacio en blanco. Y el error bastante común de quienes realizan la fiscalización ambiental es colocar las observaciones del fiscalizador. Y ese espacio en blanco, no, acá te voy a precisar porque no me he alcanzado en la primera parte del formato de la hoja. Acá voy a precisar. Y confunden que esas observaciones o ese campo, ese acápite, ese ítem de observaciones es para quien realiza la acción de fiscalización, cuando ese campo es para el administrado, para que él pueda consignar lo que él estime oportuno o necesario. No es para que nosotros podamos llenar como quien realiza la acción de fiscalización o como parte del Estado que realiza la acción de fiscalización ambiental. Es para que el administrado llene. Y eso en algunos casos, esto lo comentaba también en otros espacios, a mí me tocó, no hace más de un año, una papeleta, voy a llenar la parte de observaciones. No puede llenar. El acta es intangible, que lo puede, no, pero o sea, sí necesito colocar las observaciones. No me dejó llenarla. Entonces, de eso, me valí y claro, o sea, toda la intervención, todo el procedimiento que hizo, indistintamente que tenía con o sin razón, se trajo abajo su labor, porque no cumplió con su deber, porque limitó mi derecho de defensa, ¿no? Lo siguiente, guardar reserva sobre la información obtenida en la fiscalización. No, bueno, eso ya está, también, es coherente, o concordante con otras normas, ¿no? Deber de imparcialidad, prohibición de mantener interés en conflicto. Ahora, miren, solo para hacer un recordaris. Primero hemos comenzado con las facultades, o sea, lo que se puede hacer, ¿no? Como administración, como Estado. Luego, las obligaciones que tenemos. Y acá pasamos al comentario que nos hicieron en la intervención y también por mensaje de texto. Los derechos de los administrados fiscalizados. Ser informados del objeto y sustento legal de la acción de supervisión y de ser predecible del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de la actuación. Ojo, requerir credenciales y el documento nacional de identidad, servidores o terceros a cargos de la fiscalización. ¿Se dan cuenta? O sea, sí tiene bastante similitud con los deberes de los administrados, pero esto es su derecho del administrado. Entonces, después de esta sesión, nosotros tenemos que irnos con esta claridad. Vamos a dejar de lado el tema de consideraría que sí, o yo creo que sí, me parecería que sí. No, es su derecho. Ese tiene que ser uno de los resultados, por ejemplo, de esta sesión. Ya poder saber qué puedo hacer yo y qué derechos tiene el administrado. Y ya no tener ya no llegar a las conjeturas
Y el razonamiento, o sea, de ambas intervenciones han sido correctas. O sea, la interpretación, el nivel analítico de ambas personas que han intervenido ustedes, tanto por el mensaje como como por micro, han sido correctas. Está perfecto. Lo único que faltaba era poder conocer esta certeza y decir, no, yo creería, no, sí, es su derecho. Como administrado, él tiene ese derecho de requerirme las credenciales, ¿no? Inclusive habla de servicios o terceros. ¿Por qué? A qué se hace referencia con servidores o terceros? Porque usualmente, sobre todo esto, lo voy a comentar en las cefas de nivel nacional, las labores de fiscalización las tercerizan, como en el OEFA, como en los Infor, como en el CERFO, como en LANA. Esas labores de fiscalización son tercerizadas, por eso, claro, acá la norma es por eso genera, por eso es bien amplia, ¿no? Dice, no solo es a los funcionarios, servidores, trabajadores o terceros a cargos de la fiscalización. ¿Y saben cuál es el otro derecho a la pregunta inicial que decía con los deberes? Ellos me pueden firmar, yo consideraría que sí, aquí está la respuesta. ¿Cuál es su derecho? Poder realizar grabaciones en audio o video de las diligencias que se les practiquen o en las que se participe, mejor dicho. Es su derecho. No es estaría, dejemos de lado eso, por favor, y digamos, es su derecho. Está en su derecho. Pero, ¿por qué está en su derecho? Porque la norma sí lo establece, que él puede realizar eso. La norma establece que él me puede pedir el DNI y mi credencial. Así como yo tengo mis obligaciones y deberes, él también tiene sus derechos y deberes, ¿no? Y nuevamente el ejemplo que les ponía dentro de los deberes de las autoridades que realizan la fiscalización. Y dice, es uno de los derechos del administrador que se incluyan sus observaciones en las actas correspondientes. Si recordamos hace unos minutos, decíamos eso, ¿no? O sea, yo no puedo vulnerar su derecho, es su derecho. Y al yo decir no, no puede poner, no puede alterar el acta, no voy a alterar, quiero poner mis observaciones. No, has vulnerado mi derecho. Tu intervención, no sirve, está fallida, es nula, porque has vulnerado uno de mis derechos. No me has permitido llenar. Por último, presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la realización del acta de fiscalización, ¿no? Bueno, eso es lógico, ¿no? ¿Cuál es su último? Llevar asesoría profesional a la diligencia y el administrador lo considera. Eso depende del administrado. Esa asesoría profesional puede ser mi biólogo, no sé, mi abogado, si es que yo lo considero, porque es su derecho, está en su derecho el administrado, poder convocar a quien él considere, ¿no? Ahora, respecto a los deberes de los administrados fiscalizados. Unos son sus derechos y otros son sus deberes, que son obligaciones. Realizar o brindar todas las facilidades para ejecutar las acciones listadas en el artículo 140. Bueno, que son básicamente qué es lo que tiene que ser una fiscalización. Permitir el acceso a los funcionarios, servidores o terceros fiscalizadores a sus dependencias, instalaciones, bienes y o equipos de administración directa, o no, sin perjuicio de su derecho fundamental de la inviolabilidad de su domicilio cuando corresponda. Suscribir el acta de fiscalización y las demás que establezcan leyes especiales. Nos detenemos acá en el segundo punto y dice permitir el acceso, ¿no? Ojo, dice, sin perjuicio de su derecho fundamental de la inviolabilidad. ¿A qué se refiere este punto? Yo voy no sé, a un lugar a ver donde se realice una actividad X, ya está en su casa.
La facultad, y eso que es lógicamente ese es un bien privado, ¿no? Que está cerrado. La facultad de fiscalización ambiental que yo tenga, por más que sepa que en ese establecimiento se desarrolla alguna actividad sujeto a mi fiscalización como entidad, no me habilita a que yo pueda entrar o romper la puerta. Ahora, si estoy acompañado del policía, ¿puedo realizar esa acción? Tampoco. Si estoy acompañado del fiscal, ¿puedo realizar esa acción? Tampoco. Porque para que se dé esa acción, primero el fiscal tiene que obtener una autorización del juzgado, que es el de cerraje, ¿no? Pero sí, o sea, allí sí no hay que confundirnos, no se puede vulnerar su domicilio, ¿no? Bueno, el tema de suscribir el acta lo hemos mencionado. Hasta acá tenemos alguna pregunta, porque con esto ya habríamos culminado con el tema de los deberes y obligaciones tanto de quienes realizan la fiscalización ambiental como de los sujetos pasibles a esta labor. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? ¿Hasta este punto? ¿Todo claro? Doctor, disculpe, buenas tardes. Sí, adelante, por favor. Entiendo de que el fiscalizador tiene la facultad o potestad de apersonarse al lugar de donde quiere hacer la fiscalización, que puede ser una empresa. Va a tocar la puerta, que para ello no requiere la autorización judicial para un deserraje. Este deserraje ya vendría posterior a la negatoria del permiso a tránsito que pase el fiscalizador y poder realizar la acción. ¿O qué pasaría en todo caso si se le niega al fiscalizador que no tiene la autorización para poder hacer un deserraje? Claro, entiendo que el fiscalizador puede puede ir, o la entidad puede pedir el deserraje. Claro, pero mira, digamos que vamos en un primer término, una, una acción de fiscalización inopinada, ¿no? Y al ser inopinada, no, sencillamente no nos permite, no nos abre la puerta, vamos a decirlo así. Ojo, pero para esto también nosotros tenemos que conocer el cuadro de infracciones de cada entidad. Porque si sea una actividad, por ejemplo, de una competencia que sea del OEFA, un administrado del OEFA, me parece que sí, en su caso de ellos, sí está tipificado el tema de negarse a la supervisión, me parece. ¿Ya? Y también en el tema forestal también hay una infracción que dice que el impedimento, la obstaculización de la actividad también está sancionado como una infracción. Ya, pero en ese caso, mire, para no irnos de frente al tema del deserraje, vamos a un primer, no es inopinada, no nos han dejado realizar. Entonces, ¿qué hago? Programo una supervisión opinada, es decir, que notifico, así sea bajo puerta, etcétera, que mi labor la voy a realizar tal día. Y a sabiendas de que o habiendo tomado conocimiento de que voy a realizar una fiscalización ambiental tal día no me permite, allí sí incurren responsabilidades del administrado. Claro, el tema del deserraje ya es como una última opción, ¿no? Eso ya tendría que promoverlo el fiscal por tales o cuales circunstancias que se ha tratado de una, dos, tres, cuatro maneras y en apariencia habría la perpetración de ciertos delitos en determinado establecimiento. Obtiene la autorización de cerraje y recién puede adoptar esa acción, ¿no? Claro, en ese caso ya sería pues resistencia o desobediencia a la autoridad. Ya me quedó Claro. claro, doctor. Ya me quedó claro. Muchas gracias. Listo, a ti por la pregunta. Doctor, una consultita. En Sí, el caso, por ejemplo, que sea una unidad de repente que, como dice, se niegue, pero de repente la institución a la que represento cuenta con un dron, llámese así directamente el término,
Yo puedo hacer uso de ese dron y recabar la información y hacer un informe. ¿Tiene validez esa supervisión? Mira, qué complicado este tema. ¿Por qué te digo? Porque allí también hay la normativa de aires. No, o sea, la normativa me refiero a de predio, también tú tienes el derecho, o sea, tienes el derecho sobre los aires, ¿no? O sea, no deja de estar o sea, por más que con un dron, si no puedo meter con mi dron, puedo meterme a cualquier casa, ¿no? Inclusive, ahora que mencionas este tema de la tecnología, mencionamos hace una hora tal vez respecto a la utilización el tema de la calibración. Tengo entendido que ahora también para la utilización de los drones, el personal que realiza esta actividad también tiene que tener un permiso otorgado me parece que es el MTC. O sea, la utilización, ¿qué quiero decir con esto o a qué quiero arribar con esto? Que la utilización de tecnología no simplemente se basa a contar con el documento, ¿no? Como habíamos dicho, el cinemómetro, el gasómetro, el sonómetro, ¿no? Sino que también hay otras regulaciones que están establecidas, pero no podría ser este uso del dron para poder suplir esta acción, ¿no? Bien, entonces, si no tenemos más interrogantes, pasamos acá. Ya sabemos, ¿no? Cómo es que se debe desarrollar una acción de fiscalización ambiental. Pero ahora es necesario preguntarnos qué se fiscaliza, ¿no? Mire, dice instrumentos de gestión ambiental, claro, cuando existen derechos. Disposiciones o mandatos dispuestos por la entidad, claro, de repente como resultado de un procedimiento administrativo sancionador, yo he establecido ciertos mandatos, ¿no? Para que sean, lógicamente, que estén amparados en la norma, para que pueda cumplirlos el administrado y no lo cumplió, ¿no? Otras obligaciones y la propia normativa ambiental, eso es lo que se fiscaliza, los derechos que se otorgan. Acá. En esta sesión nos hemos pasado hablando de cómo es que se realiza la fiscalización del CINEF y todo, pero hay una etapa antes que no le hemos mencionado, no porque no sea o no le hemos dado, no porque no es importante, porque solamente estamos hablando ahora del tema de la fiscalización ambiental, que es quienes otorgan el derecho, ¿no? O sea, lo que se conoce como la certificación ambiental. Entonces, son otros quienes otorgan el derecho, usualmente, ¿cómo está estructurado? Por ejemplo, en el UEFA y quien otorga los derechos es SENACE, ¿no? Y quien se encarga de la fiscalización es otra entidad completamente distinta. Por más que sean adscritos el MINAM, pero ya la fiscaliza el UEFA. En recursos forestales, por ejemplo, es mezclado. En algunos casos los otorga la autoridad regional, los fiscaliza otra entidad que se los informa. Pero también hay derechos que ellos otorgan y que ellos mismos fiscalizan. Y eso no solamente es en materia forestal, sino también se da en el tema de discotecas, por ejemplo, ¿no? Pollerías, vamos a decir, por la emisión de humo me refiero, ¿no? Que ellos mismos otorgan la licencia de función y ellos también supervisan. Entonces, lo que se fiscaliza son todos los derechos que se otorgan. E incluso, e incluso cuando no existan derechos a otorgarse, perdón, cuando no existan derechos otorgados, también se puede fiscalizar la normativa ambiental. Y con normativa ambiental, como lo hemos señalado con anterioridad, me estoy refiriendo a todo aquel que regula recursos naturales o cualquier componente del ambiente, mejor dicho. Eso es lo que se fiscaliza. Y aquí nuevamente
traemos esta colación, el comentario que hacemos dos láminas atrás, de que únicamente se pueden establecer obligaciones, porque hay otras obligaciones que tengan base legal. ¿Ve? Y sobre este punto, también la Ley de Procedimiento Administrativo General, con su modificación, estableció que los títulos habilitantes emitidos tienen una vigencia indeterminada, salvo que por ley o decreto legislativo se establezca un plazo determinado de la vigencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo, digamos, tengo una autorización, las licencias de funcionamiento, por ejemplo, creo que son indefinidas, pero si yo tengo una autorización em, para el uso de agua, por ejemplo, ¿no? O sea, que me le tiene que dar el ANA o la ANA. Y si es que en su propia ley no establece un plazo, imaginemos que en su reglamento siga, ¿no? Se tendrá que tener la autorización máximo por 10 años. Ojo, el decreto supremo, el reglamento, digamos, de la normativa. Esta norma permite que tenga que tener una vigencia indeterminada, es decir, para siempre, no va a tener fin. Lo cual no debe entenderse de que estos derechos que tienen vigencia indeterminada no pueden ser objeto de una fiscalización o no pueden ser objeto de una revocatoria, mejor dicho, o de una declaratoria de nulidad. O sea, una concesión en minera, si no está en una norma con rango de ley, o una ley o un decreto legislativo, debe entenderse que el derecho es otorgado con una vigencia indeterminada, no por 2 años, 5 años, 10 años, no. Si está contenida en otro decreto supremo, perdón, en otra norma como un decreto supremo, el plazo de 1, 3, 4, 5 años, pues esta norma por jerarquía normativa, se tendría que desconocer el plazo que esté contenido en decretos supremos, ¿no? Solamente se van a considerar los plazos que estén contenidos en una ley o un decreto legislativo. El resto de casos, los derechos van a ser indeterminados. Bien, acá nuevamente, igual como hemos venido conversando, ¿no? Las acciones de fiscalización, igual todas las entidades, más allá de las formas, formatos, estructuras, todas las entidades a nivel nacional mínimamente deben contener con esta información. El acta de fiscalización, o igual o la que haga sus veces, tiene que tener toda esta información. Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica fiscalizada. Lógico, ¿no? Lugar, fecha de apertura y cierre de la diligencia. Nombre, identificación de los fiscalizadores. Nombre, identificación del representante de la persona tal por dicho fin. Los hechos en materia de verificación, ocurrencia y fiscalización. Las manifestaciones u observaciones de los representantes o los fiscalizados desde sí ese campo de donde van las observaciones. La firma, documento de identidad y documento de identidad de las personas que participantes. Si alguna de ellas se negara a firmar, se deja constancia de la negativa en el acta sin que eso afecte su validez. Ojo con ese punto. La negativa del administrado de identificar y suscribir el acta. O sea, toda esta información, todos estos ítems tienen que ir sí o sí en toda acta de fiscalización ambiental o como quiera que se llame el acta. Pareciese sencillo, pero en realidad me ha tocado ver un montón de casos que todo el procedimiento se ha caído porque se ha omitido algunas veces o no han puesto el lugar, la fecha, o no se sabe cuándo ha culminado la fecha, o no se han puesto las observaciones o como hemos indicado, no se ha permitido que se coloquen observaciones, ¿no? O los hechos no se han recogidos de manera plena, que eso también es bastante recurrente. O nombre, razón social de la persona, o sea, le ponen solamente un apellido, por ejemplo. Y el incumplimiento de cualquiera de estas partes que debe contener un acta de fiscalización, o sea, sí puede traerse abajo todo el procedimiento, ¿no?
Claro, y allí siempre les decía, ojo con este punto, porque en el penúltimo, porque siempre nace este interrogante, ¿no? ¿Y qué pasa si el administrado se niega a firmar? Bueno, no me voy a pelear con el administrado para que firme ni le voy a tomar de la mano, ¿no? Si se niega a firmar, uno, el hecho de que se niegue a firmar no invalida el acta, y lo dice así la norma. Dice, sin que esto afecte su validez. No invalida el acta, pero sí debo dejar constancia de ello. Y vamos al último ítem, que es la negativa del administrador de identificarse y suscribir el acta. Sí tengo que consignar esa información que se negó simplemente se pone, se negó a recibir. Nada más, suficiente. Voy a firmar. Bien, entonces, ya culminando con la acción de fiscalización, dentro de las conclusiones, ¿a qué va? Bueno, que se fue una letra. La certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada por el administrado. ¿No? Que esto puede ser fácilmente o el propio acta o tal vez esto puede culminar en un informe que esa es la constancia de conformidad de la actividad que se ha desarrollado, de fiscalización ambiental. La recomendación o mejoras o correcciones de la actividad desarrollada por el administrado. La advertencia de existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de responsabilidades administrativas. La recomendación del inicio de un procedimiento con el fin de determinar responsabilidades administrativas que correspondan. La adopción de medidas correctivas, otras formas según establezcan las leyes especiales. Que esto es básicamente como les digo, si es que esto no está contenido en un acta de intervención, puede ser también en los resultados de la fiscalización ambiental, como es el informe de supervisión o informe de fiscalización, ¿no? O sea, también esta información tiene que consignarse. Y finalmente, comentarles que dentro de ese aspecto, ojo, no nos confundamos acá con el tema, con los términos, porque si bien dice medidas cautelares, estas también pueden ser dictadas en la acción de fiscalización, ¿no? Y él dice, claro, las entidades solo podrán dictar medidas cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas por ley o decreto legislativo, mediante decisión debidamente motivada. Pero si yo no tengo esta habilitación, no puedo realizarla, ¿sí? Entonces, con esta, en realidad con la, ¿dónde está? En realidad con la emisión de este documento que contenga todos estos campos, con eso es que se acaban las acciones de fiscalización ambiental, ¿no? Bien, con ello yo habría culminado con el tema referente a la fiscalización ambiental. Bueno, no he querido tocar nada del procedimiento administrativo sancionador porque, como les he indicado, ahí existe bastante confusión. Se piensa que cuando se hace mención a fiscalización ambiental es sanción y eso no es correcto, ¿no? Hemos visto que también hay bastante dicotomía en lo que es el tema de la fiscalización ambiental. Por una parte tenemos una resolución ministerial del 2013 que dice que también la fiscalización ambiental en el sentido estricto eh, en el sentido estricto comprende el desarrollo del procedimiento sancionador, pero luego tenemos una norma emitida, una ley emitida posteriormente o modificación de la ley que te dice que fiscalización es una cosa y ejercicio de la potestad sancionadora es otra cosa, ¿no? Entonces, con ello yo creo que en alguna medida estaríamos saliendo con ideas más fuertes, ¿no? Y lo principal a consideración propia es el tema y sí los invito a volver a revisar, a volver a repasar cuáles son los deberes, obligaciones, facultades que tiene tanto la administración, ¿no? O quien realiza la fiscalización ambiental de cualquiera de las entidades, como le digo, esto es aplicar a todas las entidades del Estado. Y también los derechos que tiene el administrado, ¿no? Estos aspectos sí son importantes para efectos del desarrollo de nuestras funciones que tengamos o que pretendamos tener, ¿no?
Bien, si no tienen más preguntas o si tienen preguntas, por favor pueden hacerlas ahora y si no, bueno, ya nos estaríamos viendo el día de mañana para poder ver el siguiente tópico. ¿Y ninguna pregunta, estimados? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Alguna duda? Ni en el chat. Bueno, en A el ver, chat, no, tampoco, no, no tengo ninguna. Ah, bueno, acá todo tengo. claro. Dice. Ah, ok. Bien, entonces, estimados, nos quedamos allí. Bueno, espero que les haya interesado, gustado la clase con el doctor Alfredo. Y nos estamos viendo el día de mañana a las 5 de la tarde, ¿ok? Entonces, gracias, estimados, por su atención y nos estamos viendo nuevamente mañana. Gracias, Listo. doctor, también. Buenas Buenas Gracias, tardes. tardes, doctor. buenas noches con Buenas todos. tardes. Hasta luego. Igualmente.